Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este tercer encuentro del tramo ESI y el derecho a la identidad de género. Bueno, junto con María Rode, que está aquí presente, estamos coordinando este tramo y estuvimos siendo parte de los dos encuentros anteriores, las dos clases anteriores. Mi nombre es Micaela Garibaldi y junto con María somos parte del equipo técnico del programa de educación sexual integral. Contarles que tenemos una invitada especial que está aquí presente con nosotras. Ella es Virginia Silveira, es docente y parte de la Asociación Civil Mochacelis, activista y militante por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En esta oportunidad vamos a estar trabajando fundamentalmente, y en lo que refiere a esta clase, la temática del derecho a la identidad de género en el contexto escolar, por ahí para hacer un repaso de la secuencia que venimos haciendo de contenidos. Recordar que la primera clase, que estuvo a cargo de Pía Ceballos, estuvimos trabajando el marco normativo en relación a esta temática, estuvimos trabajando acerca de los hitos en la historia de luchas de la comunidad LGBTIQ+, estuvimos trabajando acerca de las trayectorias de vida de travestis, transexuales y transgénero, y pensando un poco, intercambiando acerca de la desigualdad estructural como base de las violencias por motivos de género. También Pía estuvo compartiendo algunas ideas acerca de los logros, pero también de los desafíos que tenemos por delante en pos de garantizar estos derechos históricamente vulnerados. Después junto con Maru estuvimos trabajando en la clase 2 acerca de la perspectiva de género y diversidad, en donde estuvimos trabajando algunos conceptos, decimos conceptos claves acerca de esta perspectiva. Estuvimos trabajando el género como una herramienta analítica, también como una categoría relacional. Estuvimos trabajando conceptos como sexo, género, expresión de género, identidad de género, orientación sexual, heterocisnorma, despatologización, interseccionalidad, violencias y desigualdades históricas. También estuvimos trabajando sobre el iceberg de la violencia por motivos de género. Los videos de estas dos primeras clases las pueden encontrar subidos en la página del YouTube y son fundamentales para poder llegar a esta clase 3, que va a estar a cargo de Virginia y de María, en donde la propuesta es poder compartir y pensar estos temas que tal vez los estamos pensando en términos más teóricos o en términos más generales y situarlos concretamente en el contexto escolar, ¿sí? Por eso también nos parece un espacio súper desafiante para compartir con ustedes, porque la idea es que el chat sea un lugar donde podamos ir y venir con las preguntas que ustedes tengan, o que puedan traer al chat escenas concretas de la vida escolar que puedan ser pensadas en clave de perspectiva de género y en clave de perspectiva de diversidad, y donde el derecho a la identidad de género y el trato digno, que también es un concepto que estamos trabajando fuertemente a lo largo de este trayecto, bueno, se puedan pensar, ¿no? Eh, Así que bueno, ahora en primer lugar, Virginia, te doy la palabra para que, bueno, puedas presentar el tema, y bueno, y después a continuación va a estar trabajando María sobre puertas de entrada de la ESI a la escuela, que también es una herramienta que la fuimos trabajando o la fuimos mencionando y nombrando las primeras dos clases. A medida que ellas vayan exponiendo, ustedes pueden ir haciendo comentarios, compartiendo preguntas, y vamos a estar muy atentas a esto, y cuando sea el momento las vamos a estar recuperando y poniendo en diálogo con las presentaciones. Así que bueno, Virginia, te agradecemos un montón por ser parte, por acceder a la invitación, y te doy la palabra para que continúes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mica y María, y a toda la gente de, del INFOT y del Programa Nacional de Formación Permanente de nuestra escuela. Muchas gracias. Bueno, yo soy una docente trans. Yo fui estudiante del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis y actualmente soy docente. Y creo que como docente en el ámbito escolar y también de la diversidad, siempre encontramos como
historias y trayectorias distintas, ¿no? O sea, a las propias, y yo creo que esto implica sumar experiencia al ámbito escolar, ¿no? Siempre hablamos de las diferencias nuestras a la cotidianeidad en la que vivimos, ¿no? Al mismo tiempo también abordamos la diversidad en general y la diversidad sexual en particular, debido a los términos generales en nuestra sociedad, ¿no? Me gustaría como que empecemos a desandar el PPT que habíamos propuesto y así podemos arrancar con la clase. En esto vamos a abordar diferentes temas, entre ellos la importancia de comprender los desafíos que enfrentan las y los estudiantes LGBTQ+, en el ámbito escolar, como el acoso y la discriminación, el desandar, ¿no? de desarmar esos discursos de odio que hay contra la diversidad y contra la identidad de género, son importantísimos en el aula, porque a partir de ello vamos a poder entender cómo las personas desean ser nombradas y aceptadas en el aula, ¿no? La falta de apoyo emocional también implica poder desarmar estos discursos de odio, ¿no? Creo que como docentes siempre tenemos una misión, el poder enfrentarnos y poder llenar de herramientas a las personas para que puedan enfrentar a una sociedad que durante muchos años les ha dicho que no podían ingresar al sistema educativo, ¿no? Nosotros y nosotras durante muchos años, hablo como persona trans, nosotros y nosotras durante muchos años no hemos podido acceder a la educación, no hemos podido acceder a la salud, y creo que el derecho a la educación es fundamental. Para ello necesitábamos, ¿no?, que la educación se vaya moldando a nuestras identidades y vaya transformando ese sistema ese sistema y esas barreras que nos iban imponiendo para que no podamos acceder a la educación empiecen a romperse, y a que nosotras y nosotros podamos estar en las aulas y podamos de ahí transformar la realidad de muchas vidas de docentes y también de nuestros propios y propias compañeros y compañeras, ¿no? La violencia nos ha atravesado muy fuertemente, y creo que a partir de ahí hemos empezado a construir, ¿no? Como las clases pasadas ya venían hablando de las luchas y de los movimientos, y conociendo el marco normativo con respecto a las leyes vigentes en Argentina, creo que eso fue una pata fundamental para que nosotras podamos volver a las aulas y podamos ser aceptadas y pensadas de una forma más como estudiantes estando dentro del aula, ¿no? Nosotras nunca podíamos entrar al aula. A mí me echaron de 9 escuelas por no cumplir con el rol heterosexual, heteronormativo que existía, ¿no? Siento que esa limitación que tenía la educación antes que existiera la ESI se fue transformando a través de la ESI, y fuimos pensando, y las personas fueron pensando de qué manera la escuela se podía acercar hacia la diversidad, ¿no? Creo que esas intenciones de crear un ambiente seguro para nosotras y nosotros y nosotres fue fundamental, porque nuestra comunidad siempre se encontraba por fuera de las aulas, ¿no? Creo que la construcción de la sociedad se hace dentro de las aulas, y creo que cada pensamiento y cada persona que asiste a las aulas puede dar testimonio de que otra educación es posible, ¿no? Pasamos a la filmina que sigue.
Para eso creo que existen estos espacios como los que nos está brindando el Programa Nacional de Formación Permanente, con temáticas como la diversidad, la inclusión y la realización de políticas y protocolos inclusivos, que también trabaja este programa para poder implementar en la currícula la diversidad. Creo que cuando no te sentís incluida en las escuelas y en ningún otro ámbito, no haces un estado de pertenencia y no te aferrás a que es tu derecho poder terminar la educación, ¿no? Poder terminar la secundaria, la primaria, hacer una carrera universitaria. Siento que como profesionales de la educación, como docentes y como formadores de ideas, debemos y tenemos el deber de poder respetar a todas las personas que asisten a nuestras aulas. También las personas LGBTIQ+, se encuentran desarmando esos silencios pedagógicos y poniéndole nombre a todas las ideas que van surgiendo a partir de que una persona empieza a entrar a las escuelas, ¿no? Loane Berkin siempre decía una frase que siempre queda resonando, ¿no? Cuando una persona trans entra a la escuela, cambia la vida de esa persona trans. Pero cuando muchas personas entran al sistema educativo, cambia la vida de la sociedad, ¿no? Y ese tiene que ser el rol como docentes, administrativos, y tenemos que llevar esta voz y esta palabra y estas cosas que estamos aprendiendo aquí en este curso hacia otras personas, para que otras personas entiendan de que todas las personas de la sociedad civil tenemos que pertenecer al sistema educativo, tenemos que estar en las aulas y tenemos que respetar esa identidad, ¿no? Creo que el armado de políticas públicas y protocolos institucionales inclusivos, más allá de todos los roles y la materia que debemos respetar todas las identidades, ¿no? Porque a veces pensamos que el rol como docentes o como formadores, nuestra área no nos toca, ¿no? Como por ejemplo, no sé, siempre se habla de alguna materia específica sobre género y diversidad, ¿no? Y no todas las materias deben respetar la ESI y deben aplicar la ESI en sus currículas, ¿no? Como por ejemplo, en formación ética y ciudadana se podría reconocer los aspectos comunes y diversos de las identidades personales, grupales y comunitarias. Eso ayudaría a promover la aceptación y la convivencia de la diversidad, como por ejemplo en la lengua. Se podría identificar los roles adjudicados a niños, niñas y adolescentes en publicidades, libros de cuentos, programas televisivos. El trabajo en el aula también ayuda a la formación de personas contra la discriminación, ¿sí? Que las personas no dejen de discriminar. También hay una materia que no se piensa como el género, la identidad de género, ¿no? La educación física. Muchas personas como yo también hemos dejado las escuelas para no asistir a las educaciones físicas, que en ese momento, cuando yo estudiaba, hace 1000 años, eran como siempre habían roles de varones y mujeres, siempre habían deportes de hombres y mujeres, y no había inclusión en los deportes, ¿no? Creo que hasta el día de hoy también los deportes siguen siendo un aspecto, no nos sigue incluyendo, ¿no? Porque nosotras no podemos competir, por ejemplo, ¿no? Todavía sigue pasando eso, pero como profesores y profesoras de educación física también deben aplicar la ESI, ¿no? Deben hacer una reflexión acerca de los modelos de cuerpos, los modelos corporales,
presentes en los medios de comunicación, ¿no? Y romper con esa idea de que solo existe un tipo de cuerpo, ¿no? Las ciencias sociales, no sé, la formación ética, las ciencias naturales, hay distintas materias que debemos empezar a transmitir la ESI y que pensamos que solo debe haber una materia de género, y no es así. Todas las materias deben abordar la ESI y deben enseñar que existen otros cuerpos posibles, ¿no? Y que existen otras identidades. Y que el reconocimiento y el respeto hacia esas identidades genera posibilidades y genera la ruptura de prejuicios derivado de las diferencias, ¿no? Del origen, de la cultura, de la religión. Deberían como empezar a incluir en sus currículas un poco de ESI también, ¿no? Porque las personas trans existimos desde siempre, no es que ahora es una moda y que recién salimos y que recién somos somos una tendencia en Twitter o en las redes sociales o en donde sea, ¿no? Las personas trans existimos desde siempre y también hemos sido pintoras, arqueólogas y cuantas otras cosas sin que las personas sepan de nuestras identidades, ¿no? La diversidad existe desde hace millones de años y hay que respetarla. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí, Vir, te hago un parate para contarte que, bueno, que hay ya varias docentes conectadas, que están, bueno, presentándose en el chat y contando de qué provincias son, y bueno, así como fue en el primero y en el segundo muy heterogénea la composición del encuentro, también tenemos, en este caso, docentes de varias provincias. Hay docentes de Catamarca, de Chaco, de Río Negro, de Tolwyn, Tierra del Fuego, de Exaltación de la Cruz, de Salta, de Jujuy. Bueno, nos están escuchando de distintos territorios, así que hay mucho interés en relación a este tema. Así que bueno, les invito, quienes quieran, a medida que Vir va exponiendo, va haciendo su desarrollo, que puedan poner comentarios en el chat así, y preguntas, así después las vamos a ir retomando y dialogando junto con ustedes. Sí, espero muchas preguntas. Bueno, estábamos hablando de que las personas trans existimos de hace muchísimos años, no es que somos una moda, ¿no? Y eso viene muy pegado al uso de el nombre y los pronombres, ¿no? Que preferimos las, les y los estudiantes, ¿no? Creo que reconocer que un aula no es solamente heterosexual, eso también nos va a ayudar a poder pensar que hay una diversidad dentro del aula, ¿no? Y también evitar las suposiciones cuando uno o una docente se refiere hacia el resto de sus estudiantes. Evitar las suposiciones como, por ejemplo, que todas las personas son heterosexuales, que todas las personas son religiosas, que todas las personas son gestantes o pueden ser gestantes, y tantas otras ideas que en el común de nuestra no sé cómo decirlo, de nuestra ideología o de nuestros pensamientos con el que venimos arraigando desde hace mucho tiempo, pensamos que eso es así, ¿no? También tenemos que ser conscientes del lenguaje que utilizamos para poder respetar la identidad de género. Tenemos un compromiso muy grande en el aula, y ese compromiso que tenemos como docentes nos trajo hasta acá para poder entender
todas las identidades, ¿no? Más allá de todas las palabras y las intenciones que tengamos quienes trabajamos en las instituciones educativas, educar en la diversidad no aparece como algo fácil, ¿no? Pero es súper importante tener presente que hay algunas ideas generales vinculadas con la orientación y la identidad, ¿no? Como por ejemplo, también reconocer la existencia de las personas en el aula y presuponer que todas las personas de las cuales se interactúa son o deben ser heterosexuales, ¿no? En nuestra comunidad, en la escuela, en cada aula, solemos actuar también pensando que todas las personas con las que interactuamos son heterosexuales, ¿no? Si no estamos atentos a estas presunciones de heterosexualidad, pueden aparecer expresiones o bromas descalificadoras, o prácticas agresivas hacia las personas gays, lesbianas o personas trans. También, si llegar a estos extremos, podemos creer que trabajamos para evitar la discriminación, ¿no? Defendiendo derechos de personas que están en otros ámbitos, sin comprender que quienes sufren esa discriminación pueden ser nuestros compañeros o compañeras, ¿no? Nuestros alumnos o alumnas, cualquiera de nosotros, ya que la heterosexualidad o la discriminación no es, la discriminación no es la única manera de agredir a una persona, ¿no? Sino que hay un montón, ¿no? De maneras de expulsar a una persona del aula. También debemos comprender que las personas de la diversidad se encuentran en todos los ámbitos sociales, ¿no? En las grandes ciudades, en los pueblos, en todas las profesiones y oficios. Combatir la discriminación no es solo un tema de gays, lesbianas o personas trans, sino de todas las personas en general. Pasamos a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay dos intervenciones que pude llegar a ver. Una es de Valeria Romina López, que dice: la transversalidad de la ESI es necesaria desde toda la currícula y también desde el proyecto institucional. En la modalidad artística de danza, dice un estudiante, como campo específico de conocimiento también es preciso la ESI, como decía una compa, es necesaria la transversalidad. Sí, es muy necesaria la transversalidad. No solamente tiene que haber una materia específica, sino debe haber una transversalidad entre todas las materias, ¿no? Y entre todas las áreas, pasando de la dirección hasta quien abre y cierra la puerta, ¿no? Como esa transversalidad tiene que estar unificada y se tiene que encontrar a través de la identificación de todas las personas, ¿no? Y también la capacitación de cada docenta y persona que habita las aulas. Nosotros acá en la escuela lo que priorizamos es que cada persona, ¿no?, que viene a estudiar o cada persona que asiste a la escuela se sienta cómoda y pueda expresar su identidad de la forma que lo desee, ¿no? Yo muchas veces pensaba la idea de que existieran muchas escuelas como La Mocha, ¿no? En el país, en distintos lugares, en el mundo, ¿no? Pero una vez
un ministro me dijo que no debían existir muchas mochas, sino que la escuela debía cambiar su pensamiento con respecto a la expulsión de las identidades, ¿no? O de la diversidad en general. Y ese pensamiento que yo tenía de todas las mochas en los distintos lugares cambió automáticamente. Ese pensamiento, empecé a pensar la forma en la que yo podía cambiar ese pensamiento de las escuelas y de la sociedad en general, ¿no? Y a partir de ahí empecé a militar. Creo que empecé a militar la escuela de una forma muy linda y eso me llevó a conocer otras realidades, ¿no? Y otras escuelas en donde, y otras personas también en donde no se ha respetado sus identidades en distintos espacios educativos, ¿no? Y hemos luchado con esas personas para que ese derecho sea respetado y la persona pueda volver a acceder a la educación y no se quede en el camino pensando de que había sido expulsada simplemente. Ahora, no sé si contesté bien la pregunta. Sí, sí, y te transmito otra más. Me parece que lo que está un poco atravesando también el chat es que hablar de estos temas nos pone a pensar escenas, ¿no? De la cotidianidad de la escuela que es necesario revisar a la luz de esta ley de identidad de género y el derecho los derechos que garantiza. Hay una que dice, de Guillermina Andrade, dice, ¿cómo formulamos una consigna? ¿Qué tiempo le damos a la clase para escuchar a los estudiantes? Eso es ESI también, además del lenguaje inclusivo, dice. Me parece como interesante esto que se empieza a abrir, que también me parece que es parte del momento en el que estamos, en este trayecto de poder, todo esto que estuvimos trabajando acerca del derecho a la identidad de género y el respeto al trato digno. Bueno, cómo lo podemos implementar, cómo pensarlo en la práctica docente cotidiana, ¿no? De la escuela. Esto que trae Guillermina de, bueno, cómo formulamos una consigna, los tiempos que damos, bueno, son parte también en el análisis que debemos hacer en la escuela desde el enfoque que propone la educación sexual integral, ¿no? Lo que yo suelo hacer en mis clases es lo siguiente: cada vez que inicio una clase o cada vez que inicie el año, siempre la pregunta es, ¿cómo es tu nombre y cuáles son tus pronombres, ¿no? Y siempre surgen ideas y las personas se animan a poder decir sus verdaderos pronombres, ¿no? En medio de una situación de conflicto o de transición o de no identificación consigo misma, empieza a identificarse a través de un compañero, ¿no? De una compañera, de un compañero, sin aplicar el lenguaje inclusivo, ¿no? No aplico el lenguaje inclusivo, pero sí le pregunto cuáles son sus pronombres, ¿no? Y la persona se autorreferencia y se escucha, y si otra persona dice, no sé, mi nombre es tal y mis pronombres son tales, ¿no? Y a veces dicen ella. Y hay una persona que nunca supo lo que era ella, no se autoidentificaba con ella, pero se da cuenta de que su expresión de género, su identidad de género, es no binaria y empieza a pensarse de esa manera, ¿no? Creo que la mejor manera de poder identificar la diversidad, de poder abrir las puertas hacia la diversidad, es respetando los pronombres y respetando los nombres de las personas. Por más de los registros que existan, deben ser respetados sus nombres y sus pronombres, ¿no? Siempre me acuerdo mucho de un caso que me tocó en algún curso que di con respecto a una vicedirectora de una escuela, que hablando sobre ESI, sobre diversidad, sobre la historia de las personas trans, en la cuarta clase que habíamos tenido, agarró y dijo como, bueno, ¿cuáles son sus nombres y cuáles son sus pronombres?
no lo habíamos hecho en la primera clase, lo hicimos en la cuarta. Y agarró y dijo, bueno, mis pronombres son tales, pero tengo algo que contar, dijo la mujer. Y agarré y le pregunté cuál es la cosa que debes contar. Y me empezó como contando de que tenía una hija en un proceso de transición y que no sabía si decirle hija o hijo, no sabía si decirle el nombre con el que él se autodefinía, cuál era su nombre, y cuál era el género que le debía asignar, y un montón de, muchas preguntas y muchas dudas que tenía esta persona, y agarré lo primero que le dije fue como, vos preguntaré cuáles son tu nombre y tus pronombres y vas a lograr entender. La persona le preguntó su nombre, sus pronombres, y a partir de ahí surgieron otras dudas y la persona pudo comunicarle a esa persona cuáles eran las dudas. Y después volvió a la clase siguiente y me dijo, mi hijo se llama tanto y a partir de la clase anterior me logré sentar con él, pero preguntarle sus pronombres, su nombre y poder empezar a respetarlo a partir de ahí, ¿no? Como creo que eso es lo fundamental, creo que rompe un montón con la idea que traemos y con ahora en un rato María va a contar más sobre las puertas de la ESI y creo que va muy ligado a lo que estamos hablando, ¿no? Creo que es súper indispensable tener la idea de la puerta de la ESI y la vuelta a la escuela. Creo que eso como va a terminar de cerrar esta idea que estoy como tirando a esta docente que me tocó conocer, ¿no? De esas historias miles tengo para contarles, pero bueno, como no voy a aburrir tanto. Bueno, continuemos con esta filmina, ¿sí? Para ser un buen aliado o aliada y crear un ambiente seguro, es necesario identificar los peligros potenciales en torno a medidas y tomar medidas para reducir o eliminar, ¿no? Es lo que veníamos hablando de la discriminación. Si yo no respeto la identidad de una persona, voy a crear estudiantes o voy a crear pensamientos a estudiantes violentos, ¿no? Como, vos no te llamas así o tu pronombre no es así, así que y después empiezan la burla, la discriminación, la falta de respeto, y no solamente en el aula, sino hacia afuera de las escuelas también, ¿no? También se deben establecer reglas claras y consistentes de respeto, ¿no? Como por ejemplo, si existen esta clase de abuso con respecto a una persona de la diversidad, romper con esa idea de lo que no se nombra no existe, ¿no? Es una persona, es un estudiante, y si no lo nombramos como corresponde, esa persona se empieza a apagar y empieza a faltar y deja de venir a las escuelas. Creo que creando reglas consistentes y de respeto vamos a lograr romper con esas ideas que tienen, con las que vienen las personas desde sus casas también, ¿no? Porque no todas las familias tienen un pensamiento de inclusión, no todas las familias vienen con esta idea de respeto, y también las personas que vienen a las aulas vienen atravesadas por distintas situaciones, ¿no? Y debemos establecer reglas claras de respeto hacia las otras personas. Fomentar la comunicación abierta en la escuela y con las familias. Si vemos un caso de alguna persona que se encuentra en proceso de no identificación de su identidad, poder conversarlo con las familias, ¿no? Que la escuela se acerque a la familia para poder conversarlo, que la escuela sea parte de ese proceso
de transición de la persona también, ¿no? Creo que la escuela a veces, cuando encontramos esta clase de situaciones, de procesos de transición, las escuelas a veces dan un poco a la espalda. Me ha pasado, por eso no quiero entrar mucho en mi historia porque es un poco dura, pero me ha pasado porque cuando yo estuve en pleno proceso de transición a los 12 años, la escuela me dio la espalda y a partir de ahí la escuela se comunica con mi familia y mi familia me echa de mi casa, ¿no? Ese proceso lo tuve que atravesar a los 12 años. Creo que si la escuela hubiera podido agarrar, hubiera tenido las herramientas para poder conversar con mi familia de una forma más abierta hacia la diversidad, con más respeto, con más información, creo que mi familia hubiera actuado de una forma totalmente distinta, ¿no? Proporcionar los recursos y apoyos para ayudar a las personas que se encuentran cuestionando su identidad. A eso es lo que me refería, ¿no? Como la escuela debe tener esas herramientas. Huele ahora también, esto va con las puertas de entrada de la ESI y creo que es muy indispensable que lo sepamos. En los recursos que deben tener las escuelas y los docentes y las docentes y las personas en formación deben tener todas las herramientas y deben consultar todas las cosas que desean consultar, porque, como les conté, me echaron de mi casa porque la escuela se comunicó con mi familia hablando sobre mi identidad, y en ese momento no se respetaba la identidad de una persona, sino que simplemente era expulsión de la escuela, ¿no? Y a partir de ahí nació una expulsión de mi casa, después nació la expulsión del sistema de salud, y así es una rueda de expulsiones y de expulsiones y de expulsiones, y la persona termina en la calle y termina haciendo cosas que no debe hacer, ni siendo una adulta, siendo una adolescente, ¿no? Pensemos desde ese lado, tenemos la firmeza de que otra educación es posible, tenemos la firmeza y la decisión de que debemos respetar todas las identidades, ¿no? Y también debemos hablar sobre eso que vemos, ¿no? Identificamos, evitemos los silencios pedagógicos, evitemos que el silencio pedagógico no nos invada, ¿no? Como no podemos ser cómplices del silencio pedagógico, ¿no? Debemos hablar sobre lo que pensamos y lo que decimos, ¿no? No podemos ser cómplices de esas cosas. Tenemos que dar respuesta. El silencio pedagógico es la falta de respuesta o la retroalimentación por parte del docente a las preguntas o comentarios de los estudiantes. Ese es el silencio pedagógico. Entendámoslo así. Si nosotros y nosotras y nosotros no damos respuestas a esas preguntas que se generan en torno a las distintas identidades, estamos siendo cómplices del silencio pedagógico. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, Mica? Hay un montón de comentarios. Pero bueno, ahí estamos, junto con Maru, estamos tomando nota de todos los comentarios que están haciendo en el chat, así que también les pedimos paciencia, que los vamos a ir retomando a lo largo de esta exposición, de esta clase. Por ahí transmitirte algunos. Verónica dice, muchas veces esas historias nos enseñan a ser más sensibles con todas, todos, todes, y ayudar a no rechazar, sino a aceptar. Hay otro comentario que dice, tuve la oportunidad de conocerte en La Mocha, hablar, y realmente sos una gran persona que sabe transmitir tan claramente tu lucha que no tengo más que felicitarte y agradecerte. Ahí fue un mimo. Y aparecen algunas preguntas vinculadas a las familias también. Dice, ¿qué hacemos cuando, dice Valeria Pérez, qué hacemos cuando aún hay padres que en estos días
que aún en estos días y lo que se va avanzando, la ESI en las escuelas reclaman por cómo son dados los contenidos o de qué forma impactan los alumnos. Y también hay otra vinculada al trabajo con las familias que dice, Jessica, ¿qué herramientas debemos tener los docentes para abordar estos temas con las familias? Un tema que a veces es difícil de abordar. Los miedos, muchas veces los miedos de las familias son que si uno empieza a hablarle sobre diversidad a un estudiante, sobre si empieza a hablarle sobre qué es una persona trans, qué es una persona lesbiana, piensan que esas personas van a dejar de ser heterosexuales para ser trans, lesbiana, Esas personas piensan en eso, tienen ese pensamiento, y la verdad, creo que hay que explicarles que todas las personas deben ser aceptadas y deben ser nombradas como corresponden, ¿no? Y explicarles de que simplemente se tiene que hablar de esto, porque existen estudiantes de la diversidad y porque desean ser respetados, respetadas y respetades, y que siempre por lo general, que he hablado en distintos lugares sobre la ESIS, o que han venido a cuestionarme sobre por qué estábamos ahí, para qué estábamos ahí, ¿no? Mismos estudiantes, como mis docentes, como me tocó hablar con padres de estudiantes también, y lo primero que le dije fue como, nosotros estamos acá para que ninguna otra persona sea expulsada de la escuela. Simplemente eso, ¿no? Y yo empecé a contar mi historia, porque de verdad que nuestras historias y todo lo que tuvimos que atravesar durante nuestras vidas nos ha transformado, ¿no? Y nos ha hecho pensar de que durante muchos años yo he estado enojado con el sistema, ¿no? Y porque el sistema me había expulsado, porque el sistema me había condenado a la prostitución, y porque el sistema me había llevado a dejar de estudiar, a dejar de acceder a la salud, a no poder pensar en un trabajo formal, a no pensar en una vivienda digna, ¿no? Como siempre viviendo yo vivía en la calle, a los 12 años he vivido en la calle, y jamás he bajado los brazos, pero porque he sido una persona muy fuerte mentalmente, ¿no? He sido prostituta desde los 3 hasta los 25 años, y he transformado esa realidad, y ahora puedo pararme frente a un aula a decirle a mis estudiantes o a decirle a cualquier persona, otra educación es posible, otra forma de vivir es posible, ¿no? Y a partir de acá me planto y digo, esto es lo que merecemos. Las personas trans no merecemos estar en la calle, las personas trans no merecemos ser nombradas con nombres que no nos corresponden, las personas no debemos ser autonombradas o referenciadas con pronombres que no nos corresponden, ¿no? Y también somos propias de nuestras propias ideas, y estamos atravesadas, ¿no? Por valoraciones de la heterosexualidad, ¿sí? La heterosexualidad nos ha desvalorizado y ha desvalorizado nuestras identidades durante muchos años, ¿no? Tenemos que dejar y tenemos que cortarla con esa idea de que nuestras identidades no tienen valor, ¿no? Somos personas y somos sujetas de derecho y merecemos estar en las aulas como docentes, como estudiantes, y cada persona que venga a decirnos lo contrario, ahí estaremos para decirles que no es así. Bueno, Vir, hay varios comentarios que nada, se está generando así mucho intercambio en el chat. También aparece en varios comentarios la cuestión del lenguaje inclusivo, que ahí con Maru vimos, lo vamos a retomar cuando trabajemos, cuando ella vaya retomando las puertas de entrada.
también esto que vos mencionás, Vir, sobre la discriminación como un tema que no es personal o que se da en términos individuales o la salida es individual, sino que la discriminación y la violencia es un problema social, es un problema estructural, histórico, y que como escuela, digo, como docentes, como escuela, tenemos una responsabilidad en, 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 en intervenir desde un enfoque de derechos humanos para revertir esa situación que sabemos que es estructural, que sabemos que es histórica, que sabemos que es base de las violencias que vemos en los distintos ámbitos de la vida hacia las personas trans, travestis, transexuales. Así que me parece que está muy, digamos, fuiste muy clara en cómo fuiste desplegando acerca de cómo en el contexto escolar, digamos, hay un montón es una gran oportunidad la escuela para poder revisar y repensar algunas prácticas que aparecen absolutamente naturalizadas, como, bueno, trajiste la cuestión de la heteronorma, ¿no? Esto que es un concepto que lo trabajamos en la clase pasada, cuando a veces naturalizamos que la gente que nos está escuchando o el grupo de alumnos, alumnas, es heterosexual, ¿no? Que es algo que nosotros desde la ESI trabajamos mucho, esto de la presunción de heterosexualidad como una forma, digo, que lo hacemos a veces sin pensar, ¿no? Sin tomar distancia, de manera naturalizada, pero bueno, que es una violencia simbólica, que es algo que también lo estuvimos trayendo en el encuentro pasado, que es necesario identificar y revertir para dejar de reproducir, ¿no? Esta matriz heteronormada eh, que también es un concepto, una categoría que trabajamos la vez pasada y que estamos buscando también ahora anclar en la cotidianidad, ¿no? De la escuela. No sé, Mir, si te quedó algo más por decir, y si no, por ahí le No, pasamos pasemos a la a... siguiente. Dale. Bueno, ¿se me escucha bien? Qué lindo todos los mensajes que hay en el chat. La verdad que es una alegría también poder contar con la reflexión de los y les docentes que están dentro del aula, ¿no? Y que están en contacto con la experiencia directa y con la realidad. Vemos que hay muchas necesidad de herramientas, de estrategias, ¿no? Y eso es lo que vamos un poquito a conversar. Vengo a traerles una buena y una mala noticia a la vez. Una buena es que vamos a desplegar un poco lo que son las puertas de entrada, como esa herramienta que tenemos para analizar la educación sexual integral adentro de la escuela, y eso nos va a dar algunas orientaciones, vamos a poder reflexionar sobre los distintos aspectos y ámbitos en el que hay que tener ahí la atención puesta. Pero un poco la mala es también decirle que no hay recetas para estas cosas, no hay fórmulas precisas, sino es algo que se hace de manera muy artesanal a partir de orientaciones generales, y que después la realidad de cada escuela es una realidad concreta y hay que pensar estrategias situadas para esa realidad. De las cosas que vamos a hablar son orientaciones generales para pensar la escuela, y para que a partir de ahí se puedan construir de manera colectiva, con toda la comunidad educativa, aquellas herramientas y estrategias concretas que pueden hacer en su espacio para ir transformando la realidad de la escuela y así también del sistema educativo. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre esto de la escuela como integrante del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué significa esto? Y acá ponemos algunos conceptos centrales sobre los que tenemos que tener presente, que tiene que ver con comprender a las niñeces, a las infancias y a las adolescencias como sujetos de derecho. Y esto es algo distinto a como lo concebíamos un tiempo atrás, y que si bien muchos y muchas manejamos esta noción de paradigma de protección integral de derechos, todavía hay algo en la biografía y en la forma, ¿no?, que tenemos de encarar ciertas prácticas. Todavía hay resabios del paradigma tutelar, ¿no? Todavía entendemos a los chicos y a las chicas como objetos de protección en vez de como sujetos de derecho. ¿Qué significa que sean sujetos de derecho? Significa que desde que nacen portan derechos humanos, derechos ciudadanos. Y lo que establece, o la diferencia fundamental de este sistema respecto al paradigma tutelar,
en donde el niño era concebido como un objeto de protección por parte de las personas adultas a cargo de la maternidad y paternidad de esos niños, es que los chicos y las chicas tienen una capacidad progresiva para la toma autónoma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué significa? Que lo que nosotros tenemos que hacer como parte de las personas adultas que estamos cerca de las niñeces y las adolescencias es brindar toda la información necesaria, generar los espacios de reflexión, oportunidades para, ¿no?, desarrollar el pensamiento crítico, porque son ellos y ellas quienes a medida que van creciendo deben ir tomando sus decisiones. Nosotros tan solo tenemos esa función de acompañarlos, ¿no?, y de orientarlos y de brindarles la información, pero son ellos y ellas quienes tienen que tomar las decisiones. En ese sentido, la escuela tiene un rol fundamental, porque es en la escuela aquel espacio distinto al de la familia, que en el caso de que las familias sean espacios de respeto y de amorosidad, ¿no?, es una realidad, pero cuando en las familias hay situaciones de vulneración de derecho y de violencia, la escuela es importante, el papel, el espacio y la voz y la oportunidad que da la escuela para estos niños y estas niñas. Es ese espacio en que tenemos para justamente dar estas oportunidades y también para activar todas las cuestiones que son necesarias en caso de detectar situaciones de vulneración de derechos. Hace tiempo, cuando la ESI empezó, ¿no?, a estar dentro de las aulas, se cuestionaba por qué éramos las y los docentes quienes dábamos la ESI y no profesionales, por ejemplo, de la salud. Y parte, ¿no?, de la argumentación de por qué es importante que sean los docentes quienes estén a cargo de la ESI, es porque son las personas con quienes están los chicos y las chicas la mayor parte del tiempo, ¿no? Los chicos y las chicas van todos los días a la escuela, entre 4 y 8 horas más o menos, y todo el conocimiento afectivo, emocional, el seguimiento del progreso y del desarrollo de los chicos y de las chicas, los tienen las y los docentes, y son quienes pueden detectar situaciones de maltrato, de abuso, de discriminación, de vulneración de derechos, y pueden activar los protocolos y las articulaciones necesarias con los distintos organismos para proteger los derechos de las chicas y de los chicos, y de las chiques. O sea, es el rol de la escuela promover estos derechos a través de la concientización, de la información, de generar espacios de reflexión, mismo a través de la ESI, particularmente en esta temática que nos convoca hoy, y también activar todas las instancias necesarias para proteger esos derechos cuando puedan estar viéndose amenazados o vulnerados. Otro de los conceptos importantes de este sistema de protección integral tiene que ver con el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y lo traemos acá porque muchas veces lo que puede pasar, y retomando un poco también lo que salía en el chat respecto a qué hacemos con las familias cuando no quieren, o ¿no?, cuando un padre o una madre se niega o mismo la situación que contó Virginia de su propia experiencia personal, siempre es importante que sean las escuelas y los organismos que están, las distintas instituciones sociales, siempre prima el interés superior de los niños y de las niñas, es decir, la mayor garantía de derechos posibles de los niños y de las niñas. Si los chicos y las chicas, las chiques, tienen su derecho a la ESI, si tienen su derecho a la identidad de género, lo que prima es la garantía de esos derechos, no la vulneración de esos derechos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un comentario así como las familias que no quieren que no quieren que se dé la ESI de determinada manera, que no quieren que se den determinados contenidos o determinado enfoque? Bueno, es muy importante como docentes estar formados en el marco legal de la ESI, entender que el marco legal de la ESI no es solamente la ESI como una única ley aislada, sino que tiene un entramado normativo que comprende desde la Constitución Nacional hasta tratados internacionales en los cuales la ESI se ancla, ¿no?, y tiene sentido, y que hay algo que también tiene que ver con una cuestión, mismo lo digo para el rol docente, ¿no?, en esto de, bueno, ¿qué pasa si yo no pienso así? O sea, si yo no estoy de acuerdo con esto, o si para mí esto no es de esta manera, y que también aplica a las familias, que es, bueno, las opiniones son válidas siempre y cuando estén enmarcadas en los derechos, ¿no? Los derechos, podríamos decir que son el horizonte y el límite a la vez de nuestras actuaciones y de nuestras prácticas. Ninguna opinión puede vulnerar el derecho. Ninguna decisión de madre, padre, familia, tutor, encargado
puede vulnerar un derecho de los chicos, las chicas y les chiques. En ese sentido, lo que vamos, si pasamos un minuto a la siguiente, Mica. Lo que vamos a hacer ahora es, en principio, hablar sobre algunas orientaciones generales que están basadas en la normativa nuestra, desde la Ley de Educación Nacional, pasando por la ESI y las distintas también leyes que lo conforman. También tiene que ver con los propósitos que tiene el programa de educación sexual integral, para que también enmarquemos lo que vamos a trabajar después, que van a ser algunas orientaciones para trabajar las puertas de entrada y desde ese lugar poder repensar nuestras prácticas. En principio, entender que tenemos que promover un enfoque que esté centrado en los derechos humanos y en la perspectiva de género y de diversidad, ¿no? Eso es todo lo que va a orientar todas las prácticas, opiniones, decisiones que hagamos dentro de la escuela como docentes, que somos agentes del Estado encargados de garantizar y proteger derechos. Por otro lado, algo que tiene que ver mucho con lo que nos contaba recién Virginia, es que el sistema educativo tiene el deber de garantizar el acceso, el egreso y la permanencia en la escuela de toda la población estudiantil. Es decir, que si yo realizo prácticas, ya sea, digo, porque también después si quieren retomamos el tema del lenguaje inclusivo, que me parece que también está dando ahí como un poco de discusión y de debate para poder profundizar. Si yo realizo prácticas que discriminan y hacen que las personas dejen de ir a la escuela, es decir, se vean expulsadas de ir a la escuela, no estoy garantizando uno de los propósitos que está en nuestra ley nacional de educación, ¿no? No es que es algo inventado, digamos, ahora, sino que está en nuestra ley. Construir un ambiente escolar promotor de la diversidad, libre de violencia y de discriminación. Son los entramados también necesarios para que se vaya transformando todo lo que tiene que ver con la cultura de cada comunidad, ¿no? O sea, porque también pasa esto, a veces hay muchas resistencias dentro de las familias, porque también no hay todavía, no está el tema girando, ¿no? No es algo de lo que se habla o no es algo de lo que aparece en las carteleras o que aparece en los espacios o que aparecen en las propuestas pedagógicas que hacemos. Entonces, es importante construir un ambiente que sea respetuoso y que celebre la diversidad, ¿no? No la diversidad como un inconveniente a resolver o como algo que viene a molestarnos con nuestro día a día, sino poder ver el potencial que hay en esa diversidad. Por otro lado, es importante ofrecer oportunidades de aprendizaje para ampliar el horizonte cultural, ¿no? Esto es un propósito clave de la ESI. Lo importante desde la escuela, entendiendo que es una institución que legitima realidades sociales, ¿no? Habilita la posibilidad proyectiva de las personas según las representaciones que demos, es importante ampliar las cosas que les ofrecemos a los chicos y a las chicas, las historias, las formas, y ahora también lo vamos a ir viendo, para que todas las personas puedan tener una capacidad de proyectarse a sí misma de manera diversa, y no única, como muchas veces pasa desde la cis-heteronormatividad, ¿no? En donde se establece una única manera, o a lo sumo dos únicas maneras de ser, y que en la escuela entendemos que sí, que fue también siempre históricamente una institución de reproducción de este sistema, y lo que venimos un poco a hacer, y por eso es tan difícil, y por eso es tan complejo, y no hay recetas, y lo estamos armando en el día a día, venimos a proponer un cambio contracultural, ¿no? Porque una de las instituciones que más reproduce históricamente o tradicionalmente el sistema cis-heterosexual, venimos justamente a generar estos cambios. Y como tal, va a haber va a ser algo complejo a resolver y no va a haber una única manera efectiva de hacerlo. Y por último, generar las condiciones institucionales para garantizar el desarrollo pleno de la personalidad y subjetividad de cada estudiante, también propósito de nuestra ley de educación nacional, y no solo lo que tiene que ver con el derecho a la identidad de género o a la ESI en particular. Pasamos a la siguiente, Mica. Nos parecía bueno retomar un poco este ejercicio que terminamos la clase pasada, porque para retomar esta idea de que
el compromiso por garantizar el derecho a la identidad de género, además de que es particularmente porque es un derecho que tenemos que proteger y es nuestra función y nuestra obligación como agentes del Estado, también tiene que ver con el compromiso para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. Y también tiene que ver con esta idea de que esta violencia, que los que nombraba Mica antes, es estructural. Y para que sea posible la expulsión del sistema educativo, es porque hay un entramado por debajo de eso, de condiciones, que hace que eso no sea tan loco para el sentido común, ¿no? Como que no sea algo tan raro que alguien pueda dejar de ir a la escuela tan solo porque no se le respeta su identidad de género. Entonces, como eso se apoya en un montón de situaciones micro, chiquitas, que son las que vamos a ir viendo ahora desde la escuela, porque también están los medios de comunicación, también están las instituciones, las familias, también están los distintos espacios de socialización donde todavía es necesario trabajar estas cuestiones, sí nos parecía importante poder visibilizar y recordar que como esto es un problema estructural, nuestra obligación es estar en cada detalle, ¿no? Y retomo también la idea de por qué la polémica que se genera a veces con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje inclusivo en sí mismo no es la piedra que va a transformar las cosas, no es lo fundamental para que se transforme en esto. A mí me gusta de hecho más hablar de lenguaje no excluyente, porque a veces entiendo que inclusivo no estoy tan de acuerdo quizás con esa forma de nombrarlo, ¿no? Porque lo que nos pasa ahora es que el lenguaje que utilizamos ahora, que sí, que es el que está aprobado, digamos, el oficial, es un lenguaje excluyente, ¿no? Hay muchas personas que quedan afuera dentro de ese lenguaje. Y también sabemos que el lenguaje es algo que va cambiando, ¿no? Que no es algo estático de una vez y para siempre, sino que se va modificando. Y la Real Academia Española, por ejemplo, que es la institución encargada de oficial de determinar que sí, que no, también va cambiando y va sumando, ¿no? A raíz de o sea, a partir del uso real que hacen las sociedades del lenguaje, la Real Academia Española va modificando sus normas. Esto es una misma situación. La E, la X, en su momento la arroba, viene a traer un debate, pero no podemos quedarnos en esa discusión, porque la discusión es mucho más amplia que el lenguaje, y tampoco es la única manera, ¿no? A veces, de hecho, existen numerosas estrategias distintas, y hay mucho material hecho, hay un material que se llama Renombrar del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que también nos ofrecen orientaciones y estrategias para evitar la E, o sea, si no queremos usar la E, porque no leía como también un comentario como, ay, a mí no me sale, o me es muy difícil, y también es verdad, porque es un lugar difícil para la escuela, donde se enseña la lengua oficial, por decirlo de una manera, introducir alguno de estos cambios, sí es importante entender que no es la única estrategia, que hay muchas maneras distintas de no ser excluyente con nuestro lenguaje, para que todas las personas se sientan nombradas cuando uno habla y está frente al aula. ¿Vamos a la que viene? Trato de apurarme porque ya veo que estamos. Bien, las puertas de entrada. Las puertas de entrada es esa herramienta que tenemos desde el programa de ESI para analizar lo que decimos la institucionalización de la educación sexual integral, ¿no? Si entendemos que la educación sexual integral no es solamente un taller aislado en un momento particular, una actividad o una dinámica específica, que también lo es, ¿no? Pero que no es únicamente eso, y entendemos que la educación sexual integral debe ser transversal a todas las materias, que debe estar también comprometiendo en proyectos, ¿no? Interdisciplinarios, también entendemos que en todos los espacios que tenemos de la escuela estamos enseñando en sexualidad. Para eso tenemos esta herramienta, que tiene que ver con distintas cosas que nosotros podemos detener a pensar para poder reflexionar, en este caso particular, sobre el derecho a la identidad de género. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir puerta por puerta a ver algunas orientaciones generales, a ver si en el chat les gusta o les va bien estas recomendaciones o no. Y si no, seguimos armando, porque ustedes saben que esto se hace desde el aula también, ¿no? Es importante entender que las herramientas y las estrategias, de hecho ya había algunas personas, ¿no? Compartiendo algunas ideas y algunas cosas que hacen, y ese es el saber que está bueno y que se valora, porque es el saber realmente que se hace dentro del territorio, que así que abiertos a seguir compartiendo, porque ya vimos que hay algunas cosas novedosas. No sé si Mica hay algo más que quieran compartir o si avanzo.
Avanza, avanza, María. Dale, ¿me pasás a la siguiente? Bien, empecemos por la primera puerta de entrada, que también como nombraron en el chat, es realmente la primer puerta de entrada. La ESI, nada podemos hacer si no pasamos por la reflexión sobre nuestro propio posicionamiento. En líneas generales, lo que tiene que ver esta puerta es con poder reflexionar sobre todas las creencias, prejuicios, valoraciones que a través de nuestra experiencia personal, de nuestra biografía vital, fuimos armando y que muchas veces se terminan constituyendo en sesgos nuestros o en no poder ampliar la mirada, con lo cual es importante repasarlas por lo menos para detectar cuál es nuestro propio posicionamiento y también entender que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es nosotros en nuestro rol docente como agentes de Estado. Perdón que sea reiterativa con esto, pero me parece que es fundamental para que sí tengamos claro de que una cosa es lo que piensa cada quien y otra cosa es nuestra función para garantizar y proteger derechos. Respecto al derecho a la identidad de género, las cuestiones que podemos hacer es revisar nuestras prácticas y nuestras intervenciones a la luz de un enfoque de derechos, ¿no? Y que reconozca y que valore las diversidades e identidades travesti, trans y no binarias, propiciar espacios de reflexión individuales y colectivos e institucionales, ¿no? Muchas veces en los espacios de mejora institucional o en las jornadas docentes cuando están programadas por agenda escolar, se pueden generar esos espacios para poder reflexionar sobre estas temáticas. Registrar en la propia historia individual y colectiva todas aquellas experiencias personales que tenemos en donde fuimos armando, ¿no? A veces prejuicios, preconceptos o valoraciones o ciertas ideas sobre las distintas realidades. Y también algo que parece que lo tenemos como muy naturalizado para otras cuestiones, pero no para estas, ¿no? Digo, a veces hay un temor muy eh, difundido, ¿no? Entre docentes, que es que, ay, no me siento capacitada para dar estas temáticas. Y la propuesta o la invitación es que, bueno, así como cuando tenemos que dar una clase de historia, de ciencias sociales, de biología, de los que nos toque, de un tema que quizás no manejemos tanto, o que sí, pero que igual tenemos que preparar esa clase, y nos formamos, y leemos, y buscamos material, para esto lo mismo, ¿no? Hay que formarse sobre estas temáticas. Hay espacios oficiales de formación, pero también es importante la formación y la actualización permanente, porque también otra de las cuestiones es que son temas que son complejos y que también están en debate permanente, y que mismo dentro de los distintos colectivos y organizaciones no está todo saldado, ¿no? Hay cosas que todavía hay distintas posturas, distintas formas de pensarlo, los debates se van actualizando, entonces es importante siempre tener una instancia de formación y de lectura sobre estos contenidos en particular. Vamos a la siguiente. La puerta de entrada de la organización de la vida cotidiana institucional, líneas generales, es poder revisar y pensar todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, lo administrativo, lo normativo, lo burocrático, el uso de los espacios, la circulación dentro de la escuela. No, en este momento en muchas escuelas, porque todavía el derecho a la identidad de género es algo que cuesta que se respete y que se garantice, no en todas, sino en algunas, no todos los estudiantes ni las estudiantes circulan de la misma manera, no todos pueden usar el baño de la misma manera, por ejemplo. No todos los espacios dentro de la escuela son seguros para todas las personas, entonces eso son todos aspectos que nos viene a invitar esta puerta de entrada a revisar, ¿no? Entonces, como orientaciones generales y un poco también ¿no? Organizando y ordenando lo que ya Virginia expuso antes, no vamos a decir mucha más novedad que eso, pero sí un poco para poder centrarnos y sistematizarlo, es referirse a cada estudiante por la identidad que manifieste, ¿no? Y no presuponer la identidad de género de nadie. No todas las personas, no todos los estudiantes, les estudiantes que están en nuestro aula son personas cis, y eso es importante realmente desarmarlo y entenderlo, como no todos son personas heterosexuales, y es fundamental para poder realmente pensar en proyectos o en propuestas pedagógicas que incluyan esta idea del sujeto de aprendizaje con el que nosotros nos vinculamos para llevar a cabo nuestra tarea.
Realizar todas las adecuaciones administrativas necesarias, ¿no? Fichas de inscripción, legajos, los registros, las notificaciones, ¿no? A veces cuando se hacen las autorizaciones para las escuelas, ¿no? Para que realmente puedan incluir una perspectiva de género y de diversidad. Incluir maneras de enunciación, ¿no? en las comunicaciones formales e informales, que no sean excluyentes, ni binarias, ni estereotipadas, ¿no? Esto va desde mami, tráeme, no sé, colaborar con no sé, con la torta para el patrono de no sé cuánto, y no referirnos a familias, por ejemplo, porque ahí también presuponemos que detrás de todos los estudiantes hay una mami, y también presuponemos que es una mami la que hace todas las cuestiones, además de que la llamamos mami. Entonces digo, va desde pensar todas esas maneras de exclusión que son en las situaciones, en el entramado que decimos que se sostienen otras discriminaciones y otras violencias, ¿no? Ampliar la mirada para que sea más diversa no es únicamente respecto a la identidad de género, ¿no? Sino que tiene que ver con poder visibilizar todas las realidades que son, por lo general, muy distintas a la que la norma predica, por decirlo de una manera. Reflexionar acerca del uso de los espacios, ¿no? Y los criterios para armar las grupalidades y las normas escolares. Con esto decimos las filas de varones y de nenas, o cuando hay una actividad de educación física o de un acto escolar y los dividimos en nenas y en nenes, ¿no? Y pensar, bueno, aquellas personas que no se reconocen ni con ser varón ni con ser mujer, a qué fila van, ¿no? Como también, ¿no? Y lo mismo, poder romper con esta idea binaria de organización. Garantizar la participación activa del estudiantado en las pautas vinculadas con la vida cotidiana escolar, o sea, a ver si también, creo que esto es una de las orientaciones más utópicas muchas veces en la realidad escolar, pero qué posibilidades hay de poder realmente garantizar e incluir la voz de les y los estudiantes en lo que tiene que ver con la organización de la escuela, y incorporar la perspectiva de género y diversidad si la escuela tiene, en los protocolos y en las guías de actuación que la escuela pueda tener para que realmente no sean excluyentes. Vamos a la siguiente. Trato de ser rápida. Bien. Ay, Maru, te paro un segundito porque está dando Vale. vueltas también una pregunta bastante concreta en relación a cómo garantizar el trato digno. La traigo acá porque sé que vas hacia eso. Cómo nombrar, dice la intervención en el chat, dice cómo nombrar a una persona que se percibe de otro género. Bien, en principio creo que Virginia lo contó, ¿no? Como, bueno, se pregunta y se lo nombra, y se la nombra con el pronombre y el nombre que esa persona nos está diciendo. Eso en tanto oralidad, ¿no? Informalidad. Respecto a la formalidad, la fórmula la establece la ley de manera muy clara, es la que está ahora en pantalla, pero la idea es poner el nombre de pila que elige la persona, la inicial del nombre del DNI, el apellido y después los otros datos que están en el DNI, que son los mismos y no cambian, ¿no? Pero esta sería la fórmula, digamos, por ejemplo, si los queremos inscribir en un registro. También después vieron que los docentes usamos las listas donde ponemos las notas, y también está bueno siempre, digo, esto lo digo como estrategia casera de maestra, al lado de la lista, porque al principio uno no los conoce, entre paréntesis el pronombre, y vos ya tenés ahí llegado al caso de, ¿no? Para tener presente, porque bueno, a veces pasa que sí, o tenemos muchos grupos, porque somos docentes de secundaria, o porque tenemos grupos muy grandes, digo, al principio puede ser algo que ayude, pero en términos de formalidad es lo que aparece en pantalla. No sé si dicen algo. Bien. Esta tercera puerta de entrada, que es la dimensión curricular, es la que hace referencia más que nada, ¿no? A la selección y al recorte de contenidos curriculares. Ustedes saben que la ESI tiene lineamientos, que tiene contenidos específicos, que tiene núcleos de aprendizaje prioritarios, y esos serían los contenidos específicos de educación sexual integral. ¿Qué son las orientaciones que nosotros y nosotras desde el programa pensamos como respecto a garantizar el derecho a la identidad de género?
tiene que ver con, primero, un poco lo que ya veníamos diciendo antes, que es con esto de ampliar la mirada, a partir de la cual pensamos a los sujetos de aprendizaje que están en el aula, ¿no? Y poder romper con esta presunción de cis heterosexualidad. Por otro lado, es acrecentar los criterios que utilizamos para seleccionar los contenidos, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con cuando nosotros hacemos un recorte, ese recorte, no voy a decir ninguna novedad, pero ese recorte es un recorte intencional, o sea, decidimos incluir cosas y dejar afuera cosas. Decidimos hablar desde la perspectiva de determinados actores sociales o hablar desde la perspectiva de otros actores sociales. Entonces, cuando decimos acrecentar los criterios, casi que se toca un poco con la reflexión sobre sí mismo y es dudar un poco de nuestros criterios, que muchas veces son o los que aprendimos en nuestra formación docente, en el mejor de los casos, o cuando también nuestra biografía escolar nos dice un poco qué es lo que tenemos que hacer, pero la idea es poder ampliar esos criterios. Otra de las orientaciones es explicitar los objetivos en los objetivos didácticos los propósitos que deseamos trabajar en los contenidos y actividades desde una perspectiva de diversidad, porque a veces el objetivo es trabajar sobre la diversidad, no sobre el contenido específico de historia, por decirlo, sino también ese contenido de historia atravesado por la perspectiva de diversidad, y es un propósito dentro de nuestra planificación, y en ese sentido hay que dedicarle un tiempo y un espacio a ese propósito que nos estamos proponiendo. Por otro lado, plantear escenarios, consignas, situaciones, problemáticas que no sean estereotipadas, ¿no? Que no refuercen estereotipos, ni que sean binarios, ni que también reproduzca la lógica de cis heterosexualidad. Entonces, pensar en las imágenes y los recursos gráficos que usamos, cuando no podemos modificar aquellos enunciados, aquellas consignas, ¿no? Porque viene el manual de la escuela, porque es con los manuales que venimos trabajando y no tenemos tiempo de modificar o armar una consigna nueva, es importante hacer la intervención pedagógica que permita desnaturalizar ese estereotipo que aparece. Hablo, por ejemplo, como un caso bastante común, que son los manuales de matemática, en donde los enunciados matemáticos suelen reforzar estereotipos, ¿no? Donde las madres son las que hacen las compras de belleza en cuotas y los padres van a comprar la cámara de fotos y, no sé, la caña de pescar, digo, como cuando no podemos hacer nada, realizar esa intervención pedagógica que nos permita desnaturalizar eso que está apareciendo y que lo que queremos es ampliar ese horizonte, ¿no? Que no se cierren esas únicas posibilidades que son las que se reproducen diariamente. Y cuando hablamos también que tengan que ver con escenarios y consignas y también relatos, ¿no? Poder incorporar relatos o narrativas o literatura que pongan en el centro otros tipos de conflictos, otros tipos de protagonistas, poder también sumar autoras, autores trans, travestis, ¿no? Como fuente para que los chicos y las chicas también puedan conocer diversidad de personas. Y por último, incluir intereses sociales y culturales, ¿no? Las demandas que también tienen, y las miradas propias de estudiantes LGBT, ¿no? Para poder también dar lugar a esa posibilidad y esa participación del estudiantado en poder incidir en los contenidos que se enseñan y que se aprenden en la escuela. Veo que se sumó una persona. Acá está Marcelo. Bueno, voy a aprovechar que está aquí presente. Lo que pasa es que por YouTube no se está viendo todavía. Pero bueno, Okay. Ahora lo presentamos más al cierre del encuentro, pero aprovecho, Maru, para transmitirte una consulta que aparece en el chat también muy concreta, que sigue dando vueltas esto de cómo nombrar. Dice, ¿cómo hacemos para no suponer la identidad de nuestros estudiantes? ¿Cómo sabemos cómo se autopercibe cada estudiante? También para Vir, si lo quiere retomar. Yo creo, hola Marcelo, yo creo que la suposición y el nombrar correctamente a una persona ayuda a que esa persona pueda desenvolverse con naturalidad y con naturalidad también se pueda respetar su identidad, ¿no? Creo que la mejor forma que existe de poder nombrar a una persona es siendo amable y
reflexiva sobre que hay otras personas de la diversidad en el aula, ¿no? Y no presuponer, jamás presuponer de que todas las personas que están ahí son heterosexuales, aunque venimos hablando, ¿no? Que no presuponer, simplemente acercarse a la persona y preguntarle su nombre y cuáles son sus pronombres, ¿no? Digamos, esa es la forma correcta que tenemos para poder saber cómo una persona desea ser nombrada y también desea ser respetada sus pronombres, ¿no? Bien. ¿Parece que hay algún otro comentario o sigo? Bien, porque ya son y 20. Ok. Nos quedan igual 2 puertas. Los episodios que irrumpen, sería la cuarta puerta que venimos acá a presentar, son aquellas situaciones que trastocan la cotidianidad, ¿no? Que por alguna situación modifican el día a día. Algunas orientaciones al respecto es, bueno, generar las intervenciones adecuadas, es un poco lo que también decía Virginia antes, como nunca caer en el silencio pedagógico ante situaciones de discriminación y de violencia, sino realmente intervenir en el momento de manera individual, el docente o la docente que está a cargo, y también de manera institucional. Todo episodio que irrumpe requiere una respuesta de la institución al respecto. Reflexionar sobre las oportunidades pedagógicas que brindan los episodios que irrumpen para también poder desarrollar curricularmente. Ante un episodio que irrumpe, ese episodio nos da indicios de aquellos temas que todavía es necesario trabajar de manera institucional para prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, poder contar con un momento para poder analizar y definir, ¿no?, qué cuestiones son las que hay que trabajar desde el proyecto escolar, es importante, así como también, si es muy ambicioso hablarlo de manera institucional, sí es importante que la o el docente a cargo pueda retomar esto desde algún desarrollo curricular, con alguna secuencia didáctica que permita abordar ese episodio, quizás no inmediatamente a que ocurra por las sensibilidades que puede ocurrir, y no de manera quizás directa, pero sí teniéndolo en cuenta de que es importante dedicarle tiempo curricular a eso. Por otro lado, tener presente siempre la noción de las adolescencias y de las niñeces como sujetos de derecho con capacidad progresiva para la toma de decisiones, que era un poco lo que hablamos cuando retomé yo la palabra, que es importante entender que la escuela brinda la información, genera las orientaciones, genera oportunidades para esto, desarrollar una reflexión, un pensamiento crítico, pero son las niñeces y las adolescencias quienes tienen capacidad progresiva para tomar sus decisiones. Respetar la intimidad y la confidencialidad de cada estudiante cuando una situación requiera una intervención. Esto es casi como un principio rector importantísimo, porque es un poco lo que también comentaba Virginia, que es, bueno, no siempre, ¿no?, la primera opción es convocar a las familias para intervenir, porque puede generar consecuencias negativas o no deseadas para ese o esa estudiante. Evaluar la posibilidad y el momento adecuado para involucrar a las familias y dedicar espacios institucionales regulares orientados a evaluar los episodios, que tiene que ver un poco con esto primero que decía respecto a, bueno, qué cosas hay que trabajar en la institución para justamente prevenir este tipo de situaciones. Y por último, pasamos ya a la siguiente diapo, es el vínculo con la familia y la comunidad, ¿no?, entre familia, comunidad y escuela, que tiene que ver con todas aquellas acciones y prácticas que podemos y debemos realizar como escuela para institucionalizar la ESI, y que también sea algo que esto de cuando decimos crear ambientes seguros y respetuosos y que celebren la diversidad también tiene que ver con esta puerta. Respecto a la garantía del derecho a la identidad de género, algunas orientaciones son acordar con cada estudiante cuándo y cómo es el momento de involucrar a las familias. Muchas veces lo que hay que hacer es indagar y detectar a personas aliadas de la familia, no es que necesariamente haya que llamar a la madre, al padre o al tutor, sino poder ver quiénes de la configuración familiar o del entorno de ese o esa estudiante puede ser aliada para poder trabajar esto con las familias.
orientar y acompañar a las familias que soliciten ayuda, ¿no? Pudiendo decirles qué organismos hay en la comunidad, qué asociaciones civiles se pueden acercar, cuáles son las distintas instancias que tiene el Estado para acompañar o orientar en estas situaciones. Generar acciones con el resto de la comunidad educativa para visibilizar el derecho a la identidad de género, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, que es, bueno, en una escuela en donde es parte del ambiente y de lo que suceden y de los eventos, ¿no? En la identidad de género, todos los derechos que tienen que ver, ¿no? Que están relacionados con la ESI, es distinto que una escuela en donde hay como una visibilización de estas temáticas y en donde sí, siempre sería como un primer paso poder abordar estos temas, entonces es importante generar acciones más allá de si hubo o no una persona que está transicionando, o que transicionó, o que es trans o travesti, sino como un modo, digamos, de presentarse y de también poder generar esas posibilidades a las familias que a veces solamente tienen acceso a esta información a través de los medios de comunicación, que haya otro espacio en donde se puedan visibilizar e informar sobre estas temáticas. Brindar información clara, validada desde una perspectiva de derechos y en lenguaje sencillo sobre el derecho a la identidad de género, y construir colectivamente un ambiente seguro y respetuoso para el desarrollo vital del estudiantado. Bien, esto respecto a las puertas de entrada como algunas orientaciones para empezar a construir estrategias y herramientas situadas en cada realidad que permitan proteger y garantizar el derecho a la identidad de género. Y ahora sí. Bueno, por ahí recordarles que estamos ya como a minutos del cierre, pero recordarles que esta es una acción que se enmarca en las articulaciones entre el Instituto de Formación Docente y la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, a cargo de Celeste Adamoli, en particular en articulación con el Programa de Educación Sexual Integral y las acciones que desarrollamos desde el programa, que está a cargo de Marisa Ronconi y Marcelo Celarrayán, que lo tengo acá a mi lado. Así que si les parece, le paso la palabra a Marcelo, el coordinador, así puede hacer el cierre de esta clase. Bueno, muchas gracias Mica, muchas gracias Maru, y quería particularmente agradecerle a Virginia Silveira por su participación, por aceptar el convite a esta propuesta, también a María Pía Ceballos, la otra panelista que tuvimos en el primer encuentro. Me pareció muy claro, lo estuve siguiendo por YouTube todo este encuentro. Me parece que hay algo que trajo Virginia que me parece que es muy importante poder recuperar. Me parece que este tema de la identidad de género en la escuela se nos juega desde dos lugares muy claros. Por un lado, el respeto a todas las personas de su identidad de género. Y también desde el lugar de cómo problematizar contenidos, cómo problematizar ese hecho educativo que es específico de la escuela en términos de las puertas de entrada como se fue desarrollando acá. Y en esto es que me parece muy fuerte la imagen que nos compartía Virginia hoy cuando decía, bueno, cuando hay un estudiante travesti, trans, no binario, que accede a la escuela, que permanece, que egresa, sin duda cambia esa trayectoria de vida, pero cuando ingresan todas las personas a la escuela, lo que se produce es un cambio profundo en clave de derecho de la institución y de la sociedad. Me parece que acá es importante recuperar este sentido, recuperar el sentido de que más que nunca la ESI es un proyecto de justicia social porque hay personas que todavía están afuera de la institución escolar y en ese sentido trabajar como venimos haciendo desde el programa de ESI, desde la dirección, nos parece fundamental. Sabemos que no alcanza, que hay muchas deudas pendientes todavía que tenemos que ir resolviendo, pero bueno, estamos también asumiendo nuestra responsabilidad y tratando de avanzar lo más que podemos en esta temática. Agradecerles también a todos los y las docentes que están participando de este trayecto y decirles a esos docentes y a esas docentes
que promover el enfoque basado en los derechos humanos con perspectiva de género y de diversidad para la convivencia escolar es central. Si nos posicionamos ahí, si estamos ubicados en ese lugar, vamos a encontrar las herramientas, vamos a encontrar las formas para trabajar hacia la inclusión y la diversidad. También decirles que nuestra función como institución del Estado, la escuela tiene que garantizar lo que decíamos antes, el acceso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes, de todas las estudiantes en el sistema educativo. Y poder construir a partir de esa institución, porque la institución enseña los derechos humanos no simplemente como un contenido, sino también como una práctica cotidiana. Y en este sentido, y con esto voy terminando, nos interesa a 40 años de democracia seguir con este proceso de democratización. Entonces, avanzar en las prácticas democráticas de la escuela es seguir avanzando en este proceso de democracia que empezamos hace 40 años, que tenemos que seguir profundizando, y en esa profundización de ese sistema democrático es a través de la educación sexual integral y con todas las personas, independientemente de nuestra identidad de género, de nuestra expresión de género, de nuestra orientación sexual, es un deber que tenemos para con la escuela y para con la sociedad. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todo el equipo que estuvo trabajando en estos tramos, particularmente a Virginia y a María Pía, y seguramente van a quedar este material colgado para que otras personas puedan también acceder a él y seguir trabajando para que el derecho a la identidad de género sea y esté incorporado a la escuela como decíamos todas las personas que estamos hoy acá. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Marce, gracias a todas las personas que están participando del chat. Contarles por ahí por último, retomo esto que dice Marcelo, que están pidiendo los PPTs del primer encuentro, del segundo encuentro, del tercer encuentro, que todavía no están subidos a la plataforma, pero que estamos trabajando para poder subir todos los recursos que estuvieron circulando en estas 3 clases. Decirles que bueno, para terminar el tramo y recibir la aprobación del tramo deben completar una evaluación que seguramente esté colgada entre mañana y pasado en la plataforma, así que tengamos paciencia, que ya a la brevedad van a poder verla ahí y que van a poder completarla. Así que bueno, por último agradecerte Virginia nuevamente por tu participación, a Maru, que estuvimos junto con ella coordinando esta experiencia de tramo sobre la temática de identidad de género, y a Marcelo, nuestro coordinador, por acompañarnos en el cierre de este trayecto. Bueno, nos despedimos, gracias, hasta la próxima.